Ya son las 6 de la mañana con 34 minutos. A esta hora, los saludo. Sí. Saludamos al profesor Edwin Cabrera. ¿Qué le pasa hoy? ¿Qué le sucede? Buenos días. Buenos días, Buenos oiga. días, señora Flor. Buenos días a los amigos oyentes de la típica. Y de Panamá en directo hoy, miércoles 13 de septiembre. ¿Por qué me suena esa fecha, Flor? Porque un día como hoy bueno, no sé si lo mataron un día como hoy, pero por lo menos un día como hoy se dio a conocer el crimen de Hugo Espadafora. La decapitación de Hugo Espadafora, exactamente. Ya decía yo de esta madrugada, 13 de septiembre. Sí. Claro, eso fue, le voy a decir, esa noticia la publicamos en la prensa. ¿Sería un domingo o un lunes? Y como bien dice Flor, el día que se da la noticia, que no necesariamente el día que lo decapitaron. ¿Y por qué lo tengo yo? Porque yo era el jefe de circulación de la prensa y me tocó salir corriendo de mi casa. No tanto como corriendo, ¿no? Porque tampoco éramos como alarmistas, sino que, oye, hay una noticia importante, ven para acá. Y cuando yo llego y se decapitaron, no, Hugo para afuera está desaparecido. Esa fue la primera noticia. Sí. Y bueno, para aquellos días era tiraje histórico. Señor Gonzalo, buenos días. Se fue Gonzalo. Ahí está. No, aquí estoy. Tiene el micrófono apagado. No. Es que para esos días eran tiraje histórico, de que 12.000 ejemplares, 15.000 ejemplares. Qué barbaridad. ¿De qué? ¿1980 y qué, Flor? 1985, 83. 85. No, 83 no. No, 85. 85 me suena más. Ahora, ¿Y, esa cantidad de... y también le llegaba el periódico a su casa? ¿O lo compraban en el kiosco? Pero ¿qué pasa? Había voceo, había canillitas, había muchachos en bicicleta vendiendo periódicos en las calles. ¿Qué pasa? Es que usted tiene que recordar que en el 85 yo nací, ¿no? Ay, no, qué pereza. Por ahí que usted Bueno, me sacó. yo en el 89. No, usted no estaba ni en el firmamento, Cristi. Buenos días. Mis papás no se habían ni casado. No, mis papás no se habían ni casado. Ni la habían pensado. No, ni le vamos a preguntar a Melissa dónde estaba en 1985. Uf, y por ahí. Mejor me río. No estaba ni en los pensamientos. Bueno, pues yo sí tenía que determinar el tiraje de la prensa para esos días. Y eran días que tiraje histórico, 12.000 ejemplares. Bueno, ahora, ese tiraje histórico habrá regresado. Parece que así es, parece Bueno, que profe, así es. acuérdate que ya la gente no lee el periódico. Se han reducido muchísimo los tirajes bueno, en Panamá y en el mundo, cuidado. El mundo. Sí, sí, en el mundo entero. No es la prensa, no es el diario de la prensa solamente. Y además, calcule usted, si la prensa estará circulando, no sé, 10, 12.000 ejemplares, no sé cuánto estará circulando, imagínense cuánto estará circulando la Estrella de Panamá América para hablar de esos otros dos. Pero además no solamente es que se redujo la cantidad de ejemplares que producen, sino lo que tienen esos ejemplares. Ahora son casi, los periódicos son una cosa Una cartilla. Ay, sí. Una cartilla. Sí, una cartilla, totalmente. Yo recuerdo, yo no sé si en Panamá era así, pero en Venezuela esos periódicos del domingo eran como una Biblia, ¿no? Sí, así en es. Panamá también. En Panamá y en buena parte del mundo. Los periódicos, ¿por qué? Porque el periódico de domingo, usualmente la circulación era menor, pero el periódico era más leído. Exactamente. Por razones obvias, ¿no? La gente se tiene tiempo para sentarse, o para en la hamaca, o para donde sea, ponerse a leer el periódico. O sea, el tiraje bajaba los domingos, pero la lectura aumentaba. Para mí, ese era mi ejemplar favorito. En la época que yo trabajaba en periódicos, ese era mi ejemplar favorito que trabajar, porque tenías los artículos que no eran solamente el día a día, sino tenías tiempo de hacerlos como los reportajes más largos, los análisis más largos. Era distinto toda la dinámica de ese periódico el domingo. Era mi favorito cuando yo trabajaba Para en prensa. que tengan una idea, en uno de esos viajes que yo hice a algunos de esos periódicos en Estados Unidos en aquella época, y no por la prensa, precisamente. Y tuve la ocasión de estar en el Washington Post, y en el New York Times y en el Baltimore Sun.
en el Baltimore Sun, cuando fuimos a la parte de circulación, que era mi tema, los insertos que iban para el domingo estaban impresos desde 15 días antes. O sea, para que tengamos una idea de la dimensión de lo que es un periódico de domingo, que era lo que era un periódico de domingo en los viejos tiempos. Y ahí iban, ¿no? Ofertas, como dice Cristi, separatas con artículos especializados o con temas especializados. Dentro el mismo periódico también con los mejores articulistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo mató el Internet. Todo eso lo mató el Internet. Que no digo que sea malo, no digo que sea malo, porque tienes que adecuarte a los tiempos, pues como van cambiando. Pero así era, un día como hoy, sí, una noticia y después salió la foto. El cadáver decapitado, que al día de hoy la cabeza nunca ha aparecido. No. Es una Y, historia bastante macabra en la historia panameña. no, Eso. totalmente macabro. Y bueno, la verdad sea dicha, a partir de esa noticia comenzó, como dicen el principio del fin de la dictadura. Porque la verdad hay que decirla, pues el papá Hugo Espadafora, don Carmelo Espadafora, había sido incluso hasta gobernador en la era de la dictadura de Torrijos. Hugo Espadafora había sido viceministro de salud en la dictadura. Entonces, mucha gente o algunas personas adeptas a la dictadura dicen, oye, pero si esta gente va a hacer todo Hugo Espadafora, ¿qué puedo esperar yo? Aunque no todo el mundo tenía el mismo estilo de vida, Hugo Espadafora, acuérdense que se le llamaba también el médico guerrillero, ¿no? Porque él fue a pelear allá a Nicaragua y creo que fue, si mal no recuerdo, anduvo por África también, y en estas guerrillas. Y él, pues, combatió con los sandinistas y todo esto, ¿no? Entonces, él sí, yo recuerdo, eso sí lo recuerdo perfectamente bien, comenzó a sacar una especie de volantes, escritos volantes, donde él denunciaba a Noriega y las andanzas de Noriega. Y bueno, lo demás ya es historia conocida. Fíjense que estoy viendo, hay una docuserie nueva en Netflix que se llama Historias de Espionaje o algo así por el estilo. Ah, yo la estoy Y viendo también. muy bien, Cristi, estamos en la misma, estamos en sintonía. No, Y hay si un, ustedes ven la conspiración, ahí están. bueno, hay un capítulo de obviamente el causa justa, ¿no? Lo que hay detrás de la operación causa justa. Pero yo quería preguntarle, profesor, porque en ese capítulo, Espérese, ¿qué se supone que hay detrás? no, por eso le voy a preguntar. En el capítulo hablan, eso no lo sabía, a lo mejor es una historia que todo Panamá sabe, pero bueno, usted entenderá que yo no nací en este país. En el episodio de la Operación Causa Justa dicen que el motivo por el cual Bush anuncia y decide realizar esa invasión es cuando asesinan a este gringo militar y violan a la mujer y al amigo. O sea, habían 3 gringos, a uno lo asesinan, al otro lo golpean y violan a la mujer del otro. Y eso fue lo que detonó y lo que hizo al final que Bush diera, hay que ir a por Manuel Noriega. ¿Eso es así? Yo siempre he pensado que es así. Cuando acá en la democracia cristiana compartían los informes, los dirigentes que hablaban con la gente de la embajada y cuando venían los del Departamento de Estado y los del Departamento Este, y aquel y el otro, era evidente que sí habían criterios muy marcados, y así funciona Estados Unidos. En Estados Unidos no hay un solo poder. Era evidente que sí habían criterios diferentes, pero Estados Unidos, en eso de que le maten a un gringo fuera de Estados Unidos, a un militar o un miembro del ejército, ellos reaccionan de manera muy dura. Eso es sabido. Eso todo el que le presta un poquito de atención a la política exterior de Estados Unidos históricamente, porque como es un país guerrerista, entonces ellos no pueden dejar en indefensión a que a su gente se la anden matando como un perro en la calle. Y eso lo hace reaccionar. Entonces, el episodio, ahora se me olvidó el nombre del episodio ese de la violación y
muertos, pero también el de acá en la avenida A, unos soldados que iban por la avenida donde quedaba el cuartel de la Fuerza de Defensa, que no hicieron caso omiso a la orden de alto, siguieron de largo, les dispararon y mataron a uno, si mal no recuerdo. Y yo siempre he pensado que ese fue el detonante, el que le hayan matado a estos soldados acá en las calles, y bueno, y lo que los mataron fueron los de la Fuerza de Defensa. Sí, o Fueron sea, es lo que hablan, ¿no? Entonces, pues hablan de cómo capturan a un prisionero gringo y cómo los SEALs, yo no sé si son los SEALs, entran en la cárcel y lo rescatan. Kurt Y eso, Mills. Ese ajá, señor se llamaba Kurt Mills. exactamente. Y que eso fue horas antes de que iniciara la invasión, pero no sabía, o sea, yo no tenía conocimiento del detalle de que lo que impulsó a Bush a comandar o a dar la luz verde para la invasión fue ese episodio del asesinato del militar gringo. Ojo, Bush, quien hay evidencia gráfica de que conversaba con Noriega. Echaba cuentos con Noriega, pues Noriega era antes de ser el dictador de Panamá, antes de eso era el jefe de la inteligencia, del G2. Y Bush era jefe de la CIA en su momento. Entonces hay evidencia gráfica de que conversaban, pues. Hay fotos que circularon, pues, echando cuentitos Bush y Noriega. Y Noriega se les convirtió ya en un dolor de cabeza, ¿no? Se les convirtió en un dolor de cabeza. Y bueno, toda acción tiene una reacción, ¿no? Uh-huh. Y hay un panameño que sí pidió la invasión y que los PRD idolatran. Ese sí pidió la invasión. Y allá en Washington se hizo lobby para que se diera la invasión y los PRD lo idolatran a él, pero usted no tiene idea cómo lo idolatran. Ese panameño también realmente jugó un papel en esa decisión. Bueno, no es que se tomó la decisión de la invasión porque él lo dijo, que es lo que yo siempre le digo a algunos, no es que alguien en Panamá diga, invadan y los gringos corrieron a invadir, no. Pero el lobby sí existió por parte de ese panameño, al cual el PRD idolatra. Yo sé que voy a decir algo que a lo mejor a usted no le va a gustar, pero yo le hago una pregunta a Flor que vivió ese momento. Cristi, creo, no, Cristi estaba naciendo, ese era el año en que Ese estaba fue el año naciendo en que Cristi. nació. 40 días de nacida tenía yo cuando fue la invasión. Exactamente. No, Flor, vámonos aquí. ¿usted cree que Panamá sería lo que es hoy en día si no hubiese habido la invasión? No. Creo que no. Digo, lamentablemente tuvo que llegar la invasión que nadie pidió, pero si no llega la invasión, Gonzalo, la historia fuera otra. Y lamentablemente murió mucha gente, que todavía la cifra exacta de personas fallecidas no está, pero no creo que hubiese sido distinto. Yo no le pregunto a usted, profesor, porque yo sé que se me va a decir que sí. No. Que sí que. No, es lo que él dice, es lo que él no le gusta es que haya llegado la invasión, pero es que la realidad es que si no llega la invasión, Gonzalo, quién sabe, a nosotros fuéramos un Cuba, un Venezuela, un Nicaragua. Que me va a atrapar a mí, es que Gonzalo Flor cree que me va a atrapar a mí en esos juegos. No. Es que yo sí sé distinguir una cosa de la otra. Yo jamás, y puedes preguntar a cualquiera de los alumnos míos, jamás podré avalar una invasión. No existe invasión buena. No existe. Ahora, ¿la de Estados Unidos Panamá fue buena? No me gustó. Porque creo que era un problema que teníamos que resolver los panameños. Pero es como me digas que cómo estaría Panamá si todavía estuviera pegado a Colombia. ¿Estaría igual, mejor o peor? ¿Ah? No lo sabemos. ¿Sabe que pero yo sí creo que nosotros tenemos, más allá de que, viendo para atrás, bueno, eso uno puede decir que hubiese sido, es quién sabe, la verdad. Pero yo sí creo que lo que sí hay en Panamá es una deuda pendiente con la memoria de la invasión y esos años. Porque a mí nunca me enseñaron el tema de la invasión en la escuela. Creo que bueno, ¿quién la manda a estar en otra escuela? Yo creo que no entender esa conmigo y yo le hubiera echado cuenta. Bueno, a mí no me lo enseñaron en la escuela, a mí toda la vida me lo contaron mis papás,
pero yo creo que nosotros como memoria colectiva sí tenemos una deuda pendiente como sociedad con esa etapa de la historia panameña, en general. Oiga, Cristi, Sí. buenos días. Ay. Bueno, Buen día. al profe, a Gonzalo, a Flor y a la audiencia de Panamá en Directo y la Típica, y a Melissa también, que si no la saludo se enoja a esta hora de la mañana. Aprovecho para entrar en este tema. A diferencia de, yo llegué a Panamá en el 2014, yo nací en el 91, perdón, en el 2006, siempre me equivoco en la fecha. Yo nací en el 91, pero desde el 2006 que llegué a Panamá y entré a la escuela. Ni se acuerda en qué año nació. De verdad. En el 2006 que llegué a Panamá, desde que entré a la escuela me enseñaron el tema de la invasión. Y debo resaltarlo que se preocuparon desde el día 1 de transmitirle a mí, a todos los otros alumnos que estábamos en ese salón de clase, transmitirnos la historia de Panamá para poder entender lo que pasaba y cómo estábamos caminando en el país en ese momento. Por lo que, sí, es un tema de currículum escolar, tendría que ser obligatorio poder llevar esa enseñanza a todas las escuelas. No, señor Leonardo, no es un tema de currículum escolar porque historia de Panamá se enseñan en A toda mí la me escuela. enseñaron historia de Panamá. Claro, Es pero un lo que tema de voy, es un tema de actitud del educador. bueno, pero a eso Saber voy. asumir el papel que le corresponde y decirle al estudiante, bueno, contarle la historia. Lamentablemente también, cuando vas a contar la historia, sí, entra a jugar un factor humano de que tú le vas a poner tu impronta de cómo te tocó vivirla, tal vez lo vas a contar. Bueno, también cuéntalo. Porque todo el mundo lo vivió de forma diferente, ¿no? Y en sitios distintos. en un ángulo. Pero lo tienes que contar. Igual que tienes que contar la dictadura. Pero por alguna razón que yo al día de hoy desconozco, los profesores de historia no quieren hablar de eso. Pero es que hay una falta de memoria colectiva, creo yo, con respecto a la invasión. No solamente es que un profesor lo quiera contar, porque cuando la gente de mi generación sea profesores, nosotros no vivimos la invasión. Sí tiene que haber como, no sé, como país, contar y hablar de ese tema. El tema de la invasión se habla muy poco en este país. Bueno, ahora creo que lo hicieron el 2020 libre, ¿no? Pero más allá de hacerlo libre, que nadie se acuerda, es como memoria colectiva contar qué fue lo que pasó, para bien y para mal en esa época. Yo creo Pero que ¿cómo se cuenta la historia, Cristi? O sea, primero, ¿cómo le puedes contar siendo tú parte afectada, dirían algunos, de esa historia? no, porque hay muchos Pero hay países cosas- que hay cosas que son objetivas, que se pueden decir, que más allá de la interpretación de cada quien, hay cosas objetivas que uno puede hablar de esa época. Y además, cada uno lo ve de manera distinta, pero hay muchos países que para sus épocas difíciles, siendo parte y temas sobre todo que además polarizan a la sociedad, han logrado llegar a un acomodo por lo menos de contar, de transmitir el conocimiento de cosas que son, o sea, son hechos ciertos, no son interpretaciones ya de cada quien, de cada partido político, de cada vivencia que tuvo uno en particular. Por eso se llama historia y por eso es una disciplina. Pero a eso voy, dentro del currículum escolar, que si está la historia de Panamá, tiene que haber un punto en el que hable sobre el tema de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Puede estar, pero no está profundizado ni hay un diagrama de cómo enseñar. Todavía no lo hay, solamente depende de la voluntad del docente. Ese es el tema, eso debería ser una parte obligatoria dentro de ese currículum de todas las escuelas del país, porque hay que dejar de hacer esa diferencia entre particulares y escuelas oficiales, eso no puede existir. No debería, pero es que además es no solamente el tema de la invasión, sino yo me acuerdo en la escuela, creo que antes estaba la materia de relaciones Panamá con Estados Unidos, que no creo que la eliminaron hace dos gobiernos, pero la parte de cómo se llega a la dictadura, yo creo que en Panamá enseñan mejor como la historia de cómo se fundó el país. No se eliminó, a ver, la materia como tal no, quedó incluida dentro de la materia de historia, porque Panamá con los Estados Unidos es parte de la historia. Claro, pero toda esa época de la dictadura, yo siento que en Panamá se habla muy poco. O sea, de cómo llegamos a eso, qué fue lo que pasó, todos los eventos que dieron lugar a eso. Creo que en Panamá se habla muy poco. Por ejemplo, yo no tenía mucho conocimiento por ejemplo, del asesinato de Remón. La otra vez me senté con alguien y le dije, por favor, alguien explíqueme bien qué era lo que estaba pasando en esa época, porque no lo conozco, no lo sabía, no me lo dieron en la escuela. Y de eso sí hay mucha más información que de la invasión. ¿Sí? Buen punto, Cristi. ¿Cómo y por qué se llevó a la dictadura? Buen punto. Los profesores, sí, a mí me encanta. Yo no entiendo cuál es el miedo de hablar de eso. Yo de verdad que no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, cada vez que hablo de esto, yo, pero ¿por qué
Los profesores no hablan del tema, o sea, ¿cuál es el miedo? Ahora, Ah, ¿usted cree que eso sea miedo, profe? Que yo soy arnulfista. Ey, tú puedes ser PRD y puedes ser arnulfista, pero la historia es una sola. Tú le vas a poder poner tu ingrediente, ok, pónselo pues. Pero lo que no vas a poder negar es que hubo 21 años de dictadura. Lo que no vas a poder negar es que hubo de 1903 a 1968 una democracia muy imperfecta, pero muy, y ese muy lo pongo con mayúscula cerrada y en negrita, muy imperfecta, de golpes de Estado, de robos de urna, de además una democracia elitista, no había clase media, eras pobre o eras rico y solamente la clase social adinerada era la que accedía al poder. Sí, o sea, y ponte tú del lado del que quisieras haber estado, pero esos hechos son ciertos. Claro, pero hay algo que yo no entiendo y de verdad pido excusas por mi falta de conocimiento histórico de Panamá, pero yo lo que no, y creo que este tema ya lo hemos hablado, Flo, yo no termino de entender cómo el país estuvo sumergido tantos años en una dictadura, llega la invasión, Endaras presidente, y luego un PRD vuelve a gobernar el país. Eso es Panamá. O sea, yo digo, pero no entiendo. O sea, es como si el chavismo se acabara en Venezuela, llega un líder de la oposición y a los 5 años vuelve a gobernar el chavismo. No, yo no lo Bueno, entiendo. Yo no lo entiendo. Panamá no sería el único país, o sea, Panamá no es el único país que ha pasado por cosas como estas, ¿no? Después de tantos años de, es verdad que no era una dictadura, después de tantos años de kirchnerismo, se va el kirchnerismo y a los 5 años vuelven a elegir el kirchnerismo. Lo mismo cuando llega, bueno, después de un tiempo pasado, de un tiempo que había pasado bastante, llega después el Partido Popular, vuelve a gobernar España en época de democracia. Eso ha pasado mucho tiempo. Pero la realidad es que también, y esto puedo estar equivocada y alguien me puede corregir, que en la época de Torrijos, es decir, antes de Noriega, todavía la dictadura, a pesar de que estábamos en dictadura, era una dictadura relativamente, o sea, Torrijos es una figura sumamente popular en el país. Era un grupo popular, tenía una cierta popularidad la dictadura, no era una dictadura como, por ejemplo, la Argentina, que es lo mismo que pasa un poco cuando... La dictadura de cariño, eso te era de cariño. Exacto. No es cuando, Claro, pero no Cristi, no, pero es es que la dictadura es dictadura, o sea, no podemos definir, no, pero clasificar dictaduras. yo no estoy diciendo si es menos light o más light, lo que digo es que era una dictadura, era un régimen, por llamarlo de alguna manera, que contaba todavía cuando muere Torrijos con un cierto nivel de popularidad Claro. dentro de la población. Pero yo no sé de qué se extraña Gonzalo si él pone a Boris de un lado, a Maduro de otro, a Pero Ortega que, de otro. o sea, usted Pero está diciendo que Boric, yo no voy a comparar Boric Pone es un dictador a como. Petro No, en no, otro no. lado. A ver, No, discúlpeme. no, no. Pero Yo usted está aquí voy a, comparando a Boric con Nicolás Maduro. O sea, usted está sí, no, diciendo no, que no. Boric no tiene nada que ver. Yo voy a defender Nada que aquí a ver. Boris y a mí no me gusta la política de Boris para nada, porque yo ideológicamente no comparto con Boris, pero sí es importante diferenciar, y creo que en esto caemos todos, de una persona como Boris, que no nos pueden gustar sus políticas, pero ha mantenido en su nivel de izquierda un compromiso democrático y ejemplo excelente fue lo que firmaron todos los expresidentes, un compromiso a la democracia. Es un presidente de izquierda, Y lo, sí. y lo mismo se puede decir de ANLO. No, AMLO ya tiene, AMLO hasta el momento, ojo, no es un dictador, no es un dictador, No, es un dictador. no Pero es un es que, dictador. es que, fíjese, si fuese dictador, Flor hubiese dicho, como dice su presidente, no, la constitución no dice que no me puede reelegir, pero yo me reelijo. Es Listo. exacto. Presidente. Presidente. Bukele. AMLO no pero sí es una persona que a diferencia de Boris, ha tenido muchas más tensiones con los marcos institucionales de México. Boris no. AMLO baila la vara un poco más en un populismo con tintes autocráticos, mientras que yo pondría, bueno, Maduro es otra cosa, Bukele ya se está convirtiendo en otra cosa, Ortega es otra cosa, pero Boris hasta el momento ha mantenido un compromiso real y en Chile lo que firmaron todos los expresidentes, tanto de derecha como de izquierda, un compromiso a la democracia, que a Piñera desde la derecha se lo criticaron muchísimo, y eso es en cara de la elección de Kast, ¿no? De la figura de Kast. Sí ha Oiga, mantenido un compromiso con la democracia. dicen, los oyentes están activados con el tema y que sí, que hace falta la historia nuestra en las escuelas, sobre todo el tema de la invasión.
Dice Flor, Panamá estaría mejor o igual que hoy sin la invasión. Tarde o temprano nos tendríamos que encargar de Noriega. Dice que las mismas fuerzas de defensa, bueno, así ocurrió, lo demostraron con fueron dos intentos de golpe de Estado. Yo recuerdo el del 3 de octubre y el otro, ¿cuál fue, profe? 16 de marzo. Ajá. De marzo fue otro intento. No, yo me he quedado callado después que Cristi me dijo que sí existe dictadura de cariño. Yo no Pero dije, yo también dije se que ven no. callados porque son las Yo 7 de la dije que mañana. no. Sí. Yo Es dije que diferente. dictadura- Cristi clasificó las dictaduras. No, están poniendo Dictadura palabras en mi boca. militar, Yo que no la hay gente la dictaduras de quería, cariño. No era hay dictaduras de popular y que cariño. la- Yo lo que dije es que en Panamá, y puedo estar equivocada, que la dictadura de Torrijos, que era una dictadura, no dictadura de cariño, dictadura, contaba con ese momento de cierta popularidad todavía entre la población. Y me pueden corregir, pero eso es siempre ha sido. No, pero una dictadura, porque una dictadura sea popular, Pero, no la hace cariño. Cristi, aquí me dicen que el señor Pérez Valladares llega al poder porque hubo 7 candidatos, 4 de la oposición, divide y vencerás. Además, Pérez Sí. Valladares había peleado con Noriega. Y el Por- porcentaje de votos con el que ganó Valladares no fue tan importante. Sí, por supuesto. Pero sí, la oposición no se pudo poner de acuerdo y se habían peleado en el gobierno de Era Endara. gobierno. Oposición sí era gobierno, Cristi. Pero Ese no también el Partido Popular salió después de 10 años, 15 Esa no años era- después de la muerte de Franco. Bueno, mientras Esa el no es la profesor génesis procesa la del por qué información. regresó el PRD. La respuesta más sencilla es la que le mandaron a Gonzalo. Es que los otros se dividieron, divide y vencerá. No, esa es la más sencilla. Pero es que ese es el problema, que a la gente no le gusta hablar con la verdad. La verdad es que Endara, Arias Calderón y Ford entraron a gobernar el país, como si en el país no hubiera pasado nada. Buscaron a la señora Pulice de Rodríguez para que lo juramentara. Allí yo me di cuenta que el asunto ya iba mal. La misma presidenta de la Tribunal Electoral que había avalado el fraude del 84 y que se había prestado para anular las elecciones del 89. Lo buscaron allá para que los soquetes estos que andaban gritando contra la invasión, pues unos soquetes, es que se juramentaron en la base militar, entonces que para darle legitimidad y llamaron a Pulice de Rodríguez. Ahí comenzó todo mal. Tenían que haber proscrito al PRD, tenían que haber disuelto los sindicatos, tenían que haber... Pero es que llegaron todo lo paz y que amor. no lo hicieron y entraron a gobernar como si en el país no hubiera pasado nada. Imagínense, habían pasado 21 años de dictadura y había una invasión. Pero ellos llegaron a gobernar como si aquí no pasara nada. O sea, Y para usted, créanme que Endara es el responsable que el PRD volviera al poder. Endara, Arias Calderón y cálmate, Gonzalo, pero no me atiborres así, no estás entrevistándome, cálmate. La responsabilidad en el análisis político que yo hago es que entraron a gobernar como si en el país no hubiera habido 21 años de dictadura y no hubiera habido una invasión. Y eso, ¿qué produjo? Que todos esos sindicatos perredosos, sindicatos de todos los sindicatos armados por la dictadura que ya el mismo PRD y todo, se envalentonaron y se dieron cuenta que les podían tocar la nalga al gobierno. Ahí está. No es que tenían que gobernar con dictadura, pero tenían que haber limpiado la mesa primero. Y no limpiaron la mesa. Pudieron haber convocado una constituyente, pudieron haber mandado a redactar una constitución. No hicieron nada, empezaron a gobernar con la misma constitución. Y quedó mucha gente impune, ¿no? Alguien que estaba adentro de ese gobierno por los primeros 15 meses y además muy al lado de Ricardo Arias Calderón, que además puedo decir que lo discutí con él en más de una ocasión. Estamos cometiendo un error al gobernar como si aquí no hubiera pasado nada. Y las estructuras clientelistas del Estado nunca se limpiaron, ¿verdad? No, ¿Profe? no, nada. Es que no limpiaron la mesa. No limpiaron. Y la mejor demostración fue cuando vino el presidente Bush a Panamá, como encabezados por Balbina Herrera, el PRD se encargó de deslucir esa visita. Y ahí fue donde yo me di cuenta, ya nosotros, la democracia cristiana estaba fuera del poder, fuera del gobierno de Endara, ahí nos dimos cuenta de lo que habíamos sido parte de lo que nos estaba pasando. El PRD y compañía se dieron cuenta que el gobierno de Endara era como si fuera una democracia a la que tú le criticas, no, tenías que haber limpiado la mesa. Y lamentablemente para limpiar la mesa necesitabas aplicar una mano dura. Al PRD había que proscribirlo. Yo se lo he dicho a ellos en su cara. Había que proscribirlo. No lo proscribieron, ahí están las consecuencias.
¿Por qué había que proscribirlo? Por haber sido colaborador de la dictadura, amanuense, justificador de toda la que la dictadura hacía. Pero no se limpió la mesa y ahí están las consecuencias. ¿Cómo contaría Olimpo Sáez esta historia, no? Me pongo a pensar en eso cada vez que hablamos con él, saca todos los temas de la historia y los empieza a contar por largo rato y uno se queda pensando y escuchándolo atentamente. Y ahora que estábamos haciendo este análisis, este recorrido, se me viene a la mente el amigo Olimpo Sáez. Melissa, son las 7:05 y usted anda por ahí tirada. Hasta ahora se acuerda que son las 7:05 de la mañana y hace tiempo estoy intentando que vayamos al minuto informativo. Son las 7:05 de la mañana, vamos al minuto informativo y regresamos. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. Ya son las 7 de la mañana con 5 minutos. Tenemos que el abogado Gonzalo Moncada Luna interpuso este martes ante el Ministerio Público una denuncia penal en contra del director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, y contra quienes resulten responsables por la supuesta comisión de 2 delitos tipificados en el Código Penal. Manifestó que si los asegurados les descuentan todas las quincenas de su salario, a cambio deben darle una prestación, pero dijo que es todo lo contrario, ya que los asegurados no reciben bien el servicio. Agregó que el asegurado pide una cita para un médico general y la entidad demora meses en dársela. Piden una cita para medicina especializada y hasta 1 año se quedan esperando, y cuando van al seguro, después de haber esperado tanto tiempo, la cita se les reprograma porque sencillamente el médico no asiste. Clima. Buenos días. Este miércoles 13 de septiembre la mayor parte de la jornada estará cálida, temperaturas entre 32 grados Celsius. Después del mediodía llegarán tormentas aisladas y aguaceros en diferentes intensidades a medida que avancen las horas. Para la noche se esperan algunas lloviznas hacia la cordillera y montañas, con una noche fresca en el Pacífico panameño. En las internacionales sigue la tormenta Lee con condiciones peligrosas y corrientes en playas del Atlántico. Se ubica a 830 kilómetros al sur-suroeste de las Bermudas. Soy Annette Quinn, para Panamá en directo. Internacionales. Y tenemos que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó este martes que suspendió momentáneamente el proceso de transición con el actual gobierno. Ya son las 7:07 de la mañana. Minuto informativo en Panamá en directo. 7:08 de la mañana. Yo quiero hacer un comentario antes de entrar a otro tema, nada más ahora que estaba escuchando el minuto informativo. Hay que decir que lo de Guatemala, que uno cada vez que piensa que ya estamos pasando la página y tienen que admitir y darle el triunfo a Arévalo, se para, se rehúsa en entregar el poder. ¿Cómo va a terminar esto? Porque ya no hay manera, o sea, siguen intentando de prácticamente con todas las instituciones del Estado, no entregarle el poder a Arévalo. A mí me tiene sorprendida la persistencia del grupo, la verdad, del gobierno. La pregunta es qué va a decir Panamá, ¿no? Sobre eso. Nada. Panamá decir, ¿qué va a pasar? No, pero Panamá puede alzar la voz de preocupación sobre lo que está pasando. No, pero es que Panamá puede alzar la voz, o sea, hacernos los locos como nos hacemos los locos en Nicaragua, con Nicaragua, pues. Alza la voz y entonces. Bueno. No. Digo, no es que O sea, se pueda hacer mucho, pero Panamá alguna no. presión nacional, Sí. Oiga. lo que está pasando es muy grave. O Es sea, manera de complicar un país, ¿no? cada Sí. vez que yo pienso, bueno, pero esto pasa, con lo que yo voy a, es que esto pasa después de un proceso de muchos años donde el gobierno se hizo y se tomó todas las instituciones del Estado. Entonces ahora pueden hacer esto. Pero es increíble, ya. En algún momento tendrían que decir, bueno, ya, nos rendimos. Pero el gobierno de Yamatei tiene bastantes episodios de haber tenido encontronazos con medios de comunicación y con periodistas. En Guatemala hay periodistas que han tomado la decisión de salir
del país por su propia seguridad y la de su familia, solamente por haber hecho el ejercicio del periodismo, haber investigado, haber publicado informaciones y demás. Y el círculo de Yamatei, recuerdo cuando me tocó hacer una nota sobre también la actual fiscal general, creo que si no me equivoco se llama Consuelo Porras, también todo lo que gira en torno a esta figura en este momento está oscuro. Y bueno, parte de lo que podía pasar con ese gobierno de Yamatei lo estamos viendo ahora, ¿no? Ojalá que complica toda la región, oiga. No, y le voy a decir algo. Créame, anótelo. Yamatei, el futuro del señor, va a ser muy parecido al de Jimmy Morales, ¿no? No estoy diciendo que sea parecido al de Otto Pérez Molina, pero el de Jimmy Morales sí. O sea, la justicia va a ir tras de él, porque la cantidad de denuncias que hay sobre su gestión, bueno, son absurdas, ¿no? Pero por eso es que supongo que él está tan aferrado. Pero lo que digo es que esto es parte de cuando un proceso que no pasa de un día para otro, sino que esto es como la culminación de un proceso del desgaste, ¿no? de los balances de poderes, de la institucionalidad, de querer controlar todos los estamentos, de querer controlar la prensa. Esto es el desgaste que tiene en este momento Guatemala. En un país donde el Ejecutivo no controla todos los poderes del Estado, esto no podría pasar, pero en este momento él no quiere salir del poder, es efectivamente porque la justicia lo va a agarrar. Esta teoría dictatorial de algunos gobernantes en tiempos modernos, de esa, ¿no? Y que controlo los medios, controlo esto, controlo aquello. Eso funcionaba bien en el siglo XX. Y cuidado, funcionaba bien en la primera mitad del siglo XX. Ya eso que yo controlo, ya no controlas nada. O sea, lo hablábamos hace unos minutos, cómo esta capacidad de comunicar y de informar a través de Internet ha hecho que el negocio del medio de comunicación social impreso se esté viniendo abajo en todo el mundo. Bueno, políticamente hablando la situación no es diferente, o sea, ya tú no controlas la información, no tienes, tú como gobierno, con esto de dar idoneidad de periodistas, por ejemplo, con esto de dar permisos para usar frecuencia, que bueno, son propiedad del Estado y el Estado las concede, pero dime si necesitas hoy una frecuencia de radio y de televisión para transmitir audio y video y de transmitir información. Entonces ya ese control de la información que algunos todavía alcanzamos a ver en las épocas de dictadura, de hecho sea de paso, ya eso es historia. Ya eso es historia. En Guatemala, no sé cuán ustedes han tratado de entender la situación de Guatemala y de Centroamérica. Oiga, en una situación políticamente hablando difícil. Les digo que en El Salvador vendían las fincas con toda gente adentro. Te vendo la finca y incluye a la gente que está adentro. O sea, fueron regímenes, porque y nadie me llama para decirme que aquello era peor que lo de Panamá. No, es que cada uno vivió su propia realidad. Cada uno de estos países vivió su propia realidad. Eran regímenes dictatoriales despiadados, de que se consideraban dueños. Bueno, lo estamos viendo con Daniel Ortega en Nicaragua en estos momentos, en el siglo XXI. Lo estamos viendo. Daniel Ortega no ha hecho otra cosa que darle marcha al reloj atrás en cuanto a mecanismos de control del Estado. Sin embargo, no por eso controla la información, porque con seguridad, con Internet, eso debe estar allá circulando con mucha información, ¿no? Pero sí, no. En el caso de Guatemala, claro que llama la atención que todavía un presidente que ya está de salida pretenda no salir. Y hubo elecciones y el otro señor ganó, y no, pero que yo no me quiero ir. No, pero te tienes que ir. A pesar de todas las trabas que le pusieron. Pero muy a pesar de lo que dice Gonzalo, y que ahí sí yo soy un poco más escéptico, ya aquí el tema de los comunicados pasó a la historia, eso está en la página 2. Aquí el tema es si Latinoamérica va a ser beligerante y va a ir más allá de los comunicados. El tema no es, estos problemas de que se dan en estos países no se resuelven con comunicados, porque ya sabemos qué hacen los autócratas. Se limpian, sálvase a la parte con los comunicados. Se la limpian. Pero entonces, ¿qué hacemos? América lo que tiene que entender es que tiene que adoptar posiciones beligerantes y decir, no sé si la palabra es bloquear, no sé si la palabra es romper relaciones, no sé si la palabra es decir, todo el mundo dice, hey, este tipo está hediondo, aislémoslo, no sé, pero comunicado. Pero pasó en Venezuela y le fue mal. Ahí está Nicolás Maduro más atornillado. O sea, el grupo de Lima no funcionó.
y el bloqueo no Pero por funcionó. eso no creo yo en los comunicados. ¿Para qué quieres comunicado? Pero a ver, no, Para, no, vale yo- más, el no, papel vale más. yo lo que estoy diciendo es que esa actitud beligerante, el ejemplo más cercano fue el de Nicolás Maduro con Juan Guaidó en su época. A ver, ¿cuántos países de América Latina le dieron la espalda a Nicolás Maduro y rompieron relaciones con Nicolás Maduro? ¿Y eso funcionó? Pues no. Pero ¿cuántos rompieron relaciones? Paraguay, Desconocieron. Ecuador, Colombia, o sea, Argentina en su momento con Macri, claro, pero claro. Pero ¿saben cuál es el problema? También hay un poco de lo que estamos diciendo. Más allá que yo no concuerdo con el tema de la información, porque yo sí hay países todavía en el siglo XXI que vemos que tienen un gran control de la información, y el perseguir periodistas lo que o sea, previene es que hagan investigaciones, que hagan periodismo de investigación, lo mismo que pasa en El Salvador. Pero ¿qué pasa con la región y cómo su posición va cambiando dependiendo de qué autócrata se identifica con qué? Porque, ¿qué pasa? Lo acabamos de decir con el tema de Maduro y con el tema, por ejemplo, de Macri en Argentina. Eso cambia a medida que gana la izquierda. Entonces, en vez de Latinoamérica poder unirse y decir, nosotros vamos a condenar a todos estos autócratas que están saliendo, independientemente si es de derecha o es de izquierda, lo que pasa con los países de Latinoamérica es que condenan, si tienes un presidente de izquierda, entonces condena al autócrata de derecha, pero no al de izquierda. Si tienes un presidente de izquierda, condenas al de derecha, pero no al de izquierda. Latinoamérica, en vez de estar preocupada como en democracia en general, lo que está todavía es debatiendo si uno es de izquierda u otro es de derecha. Y por eso no hay posiciones unificadas con estos presidentes que genuinamente están atentando contra la democracia de sus países, con los mismos sistemas que los eligieron a ellos. ¿Y el profesor? No, está como perdido el profesor. No, es que aquí se nos congeló la señal y no sabíamos si estábamos conectados o no, por eso. Pero ya lo vemos. ¿Pero dónde están? ¿Dónde están? Expliquen. Santa Ana, dice allí. Oiga, a ver, muéstreme, Antonio, el edificio que está aquí a mi izquierda, lo que sería su derecha. Allá, suba, pero poncha acá, que no estoy viendo. Usted está moviendo la cámara y yo no lo estoy viendo acá. No se altere, no se altere. Mira ese espectáculo. Por alguna razón que yo desconozco, toda la vida me ha deslumbrado ese edificio. No, pero suba la imagen, pero que estamos, no quiero ver la calle ni quiero ver los boneros, suba la imagen. Mire ese espectáculo de edificio. Ese edificio se llama La Pollera. ¿Y por qué? Vaya usted a saber por qué le pusieron. Ah, pensé que iba a darle contexto completo a la historia. Tiene su explicación, pero yo no la tengo. Hay una explicación, sí la hay. Y creo que tiene que ver con la arquitectura. Lo que pasa es que la cámara, como la puso Antonio, ahora no se puede apreciar. Y bueno, y la cochinada que está al lado permite verlo menos. Ahí usted ve la cochinada. Está remozada. Está remozada, ¿no? Se ve muy bonito. Ese edificio, pues todo indica que fue muy icónico cuando fue construido. 1, 2, 3, 4 pisos altos, más la planta baja, o sea, 5 niveles. Estaba justo en la entrada de la bajada de Salsipuedes, donde yo casi muero en la dictadura el 10 de octubre cuando salimos a protestar porque Noriega canceló las elecciones. Y aquí nos entraron pues a balazo, a varillazo, a cuanta cosa pudieron los batallones de la dignidad y los Codepais. Y ahí es la historia famosa que a Flor le gusta de cuando Camacho me rescata del fondo del paquete. Por eso Camacho es su brother. Y mire para este otro lado, acá la otra cámara que gira. No, aquí le voy a dar altura al señor Gonzalo, que nunca pasa por aquí. Él pasa de la catedral para allá. Allá donde él va, donde están los bares, la Sí, bueno, es ahí donde quiere ir Melissa ahora. No, ahí está, al fondo no me equivoco, ¿ese es el café Coca-Cola? ¿Al fondo? Sí. Claro. Sí. Gonzalo dice que te van a invitar a un ceviche y te van a contar historia de Panamá. Me encantaría, me encantaría. Ahí está el café Coca-Cola, ¿no? Clásico. ¿Te has sentado a comer ahí, Gonzalo? Sí, claro, por supuesto. Yo si acaso 2 veces en mi vida, ahí sí usted me ha ganado. Pues. Profe, me dicen por acá que el edificio La Pollera fue el primer edificio con ascensor en Panamá. Ah, mira.
¿Cuál será el estado de ese ascensor? Sería la pregunta ahora Sí, también. ¿cómo estará por dentro, no? ¿Y quién será el dueño de eso? Acá, si Antonio ahora se le congeló la cámara. Acá, quita la cámara. Hay un Tiene que hacer un edificio, zoom Sí, haga out. un long shot. hay un edificio que ahí veo que dice arriba Eurtemate y compañía. ¿Dónde? Ese edificio, en ese edificio ahí quedaba el bazar. A ver si alguien me ayuda. ¿El bazar americano o el bazar francés? A ver si alguien me ayuda. A ver si alguien me ayuda. A ver Ahí si alguien queda, de los oyentes nos ayuda, por favor. es que Oiga, hay un bazar americano y había un bazar francés. mientras los oyentes nos cuentan sobre qué bazar era, aquí me dice, ¿Cómo profe es Polo, cómo es el WhatsApp de la emisora del programa? ¿cómo? El número El de número de WhatsApp de la WhatsApp. emisora. 65857122. 65857122. Si me dice Rolando Domingo En que ese es el edificio, bazar francés, profe. bazar francés, en ese edificio, no el que está en el primer plano, que estaba como cerrado para, la mujer ya lo compraron para remodelar. El que sigue, justamente después de la derecha, dice Rolando Domingo que era el bazar francés. Por eso estaba confundido si era bazar americano o bazar francés. Que en la Ese planta edificio- baja de ese edificio hicieron algo hermoso. Se lo recomiendo que vaya a ver. Baja, en todas las Hay plantas. vidrios, ¿no? En Sí. todas las plantas. Ese edificio, Una puerta con vidrio. respetaron, como efectivamente han respetado la fachada original. Allí hay toda una empresa enorme, una empresa cuyo origen entiendo que es israelí. Tengo tan- Y en las 3 plantas incluso tienen un rooftop. Yo fui hace años, me hicieron el tour. Fue como hace más de 5 años que se hizo Sí, ese recorrido. y ahí hay una planificación enorme de esa empresa. Lo interesante es que respetaron la fachada. Ahí salen las bueno. letras de Urtemate y compañía. Y bueno, ese edificio, lo que usted ve en la fachada por dentro ocurre, hay toda una dinámica de inversiones y de proyectos que se están dando tanto en el casco antiguo como en otros puntos del país y en otros puntos del mundo. Oiga, profe, aquí me dice Polet Thomas que el edificio La Pollera es probablemente el nombre tendría que ver con que los balcones, si lo enfocan de nuevo, Qué dice, bárbaro. Ella es parte de la historia. tienen Yo, una mi forma. familia aparte de mi familia es Eurtemate. ¿Qué hago con eso? Pero usted perdón, Flor, ¿usted los conoció? No, yo estoy diciendo que yo tengo Ah. familia Eurtemate. O sea que ese edificio es suyo. Somos primos hermanos. Familia de la esposa de Rómulo. Ajá, pero los míos son de Colón y nunca han hablado con esta parte de los Eurtemate de Panamá. Qué emocional. Se salvó la ¿eh? patria. Yo pensé que me iba a decir que el tío estaba ahí o nada. ¿Qué dice es Flor? familia. ¿Qué dice? Que los balcones del edificio La Pollera dice que tienen una forma de rosetones y que si ven la parte de arriba, dice que hay una especie de filigrones que se asemejan a lo que es el famoso mundillo, que es una de las de parte de las costuras que tiene La Pollera y que probablemente esa pudiera ser la explicación del nombre del edificio. Tiene una explicación. Arriba, no da la cámara, Antonio. O cierre más, abra más, mejor dicho, el tiro. Que lo que está diciendo Paulette está allá, ¿ves? Está allá en los balcones esos. De los mundillos y las cosas están allá. Ahí los estoy viendo. Mire, usted preguntaba por los canillitas la vez pasada, mire. Dile todavía, pero eso está vendiendo periódicos. Sí, ahí está vendiendo el periódico. Pero usted, ¿qué hace en Right. Santa Ana? Más allá de escribirnos la historia. Le dieron plata, pero no dio ningún periódico. No sé qué canillita es ese. Bueno, lleva una bicicleta que llevaba los periódicos sobre la bicicleta, ¿no? Pero no lleva periódico. Sí, parecía de lejos. No. Vamos a esperar que pase por aquí nuevamente. Oiga, vivir en Santa Ana es toda pero una un momento, experiencia. pero Flor, es que Periódico. ¿qué hacen allá? O sea, yo no creo Bueno, que que hayan no ido fueron- a vinimos sentarse a hablar a Santa Ana porque sí. Venimos a desayunar a Santa No, Ana. vinimos Café hoy a Coca-Cola. Santa Ana porque... Espérese. Espérese porque vamos a mostrar el mundillo. ¿El Sí, qué? El mundo. Mundillo. Mundillo. Mundillo.
¿Dónde quedó el canillita? ¿Dónde queda? Acá. Mundillo. El mundillo es ¿Qué todo. hizo? ¿Usted sabe cuál es el mundillo que lleva la pollera, profe? Sí, yo he visto a la señora Lorena haciéndolo. O sea, que ella se arrebata y se pone a hacer cosas, ¿no? ¿Sabes que sí, y quienes hacen las polleras o los trajes típicos de Panamá, que llevan esa labor, una persona hace el mundillo, la otra persona hace Sí. la labor de la pollera, o Son sea, temas, Gonzalo, por eso es que la pollera cuesta $7,000. por eso cuesta mucha plata. Hay una mano de obra que dura un año para hacer una pollera Un de año en verdad. algunos, otros más. Ya se puede ver, para que el otro no se desespere, que hacemos aquí. Ahí está Flor. No se Ajá. aprecia mucho. Lo que dice, ¿cómo se llama? Paulette. En la parte de ese balcón, no la mueva para la izquierda, a la derecha. Ahí. Ese balcón que está en la parte más alta es lo que dice Paulette. Pero aquí no se aprecia mucho, porque a pesar de que la cámara es buena y tiene buena resolución, pues lamentablemente por el ángulo. Aquí a los ojos vistas sí se ve perfectamente bien lo que dice Paulette. Imita las peinetas que usan las mujeres. El balcón de la derecha. Lo del mundillo es el que no me queda claro, que creo que son los Lo de balcones que arriba. van. Ajá. Es un evento, usted dice. Es un evento. Pero bueno. Y aquí, señor Gonzalo y joven Cristi, porque yo le voy a hablar al gusto, obviamente su señora madre y su señor padre no vinieron ellos a comprar el libro a usted aquí. Porque usted corresponde a otra generación donde los libros se vendían en la escuela. Aquí yo estoy en un almacén que yo no sé si todavía, ahí están las letras, pero yo no sé si todavía abre. Bueno, cuando yo lo puse en Waze o en Google Maps para venir hasta Aparece. aquí esta mañana decía cerrado, no existe. Casa Saldo. ¿Usted ha escuchado un almacén que se llama Gran Morrison? Sí. Sí, claro. Gran Morrison y Casa Saldo era parte de una, entiendo yo, porque eran parte de una misma empresa, porque la publicidad la hacían juntos. Ahí tiene usted. Casa Saldo. ¿Qué es lo que dice el León Verde? Almacén de oportunidades. Entonces, este era Gran Morrison y Casa Saldo. Y entonces muchos padres de familia venían a comprar los útiles escolares aquí, a Casa Saldo, aquí al lado del Parque de Santana, o a Gran Morro. Obviamente los que estaban en escuelas particulares, muy poco, porque las escuelas particulares vendían los libros allí mismo en la escuela. Pero para aquellas escuelas que no vendían los libros allí, entonces este era un referente para compra de útiles. Casa Saldo. También había un Morrisaldo, si mal no recuerdo. Y había uno en lo que originalmente se llamaba Avenida 4 de Julio, que después se llamó Avenida de los Mártires. Y el de Vía España, que creo que ese todavía sí, ese sí existe. Ese sí existe. Así nosotros estamos aquí en Casa Saldo. No es que hemos venido a rememorar. El programa ha sido así desde el principio, historia, estamos en Santa. Y una información más, profesor, antes de que salude al invitado sobre el edificio La Pollera. Dice que La Pollera es una obra de Leonardo Villanueva Meyer, un peruano. Hizo los edificios más bellos de Panamá, remodeló la presidencia, hizo toda la exposición y la Casa del Millón. Y esa casa la tumbaron, no era la de Perejil, la de, sí, el Millón de la Quinta Avenida. Decir la Casa del Millón es un poco ofensivo. Así lo conocía la gente en la calle. Esa era la casa de Domingo Díaz. Esa era la casa de la familia del señor Domingo Díaz. Esa casa, y tenían otras más atrás, de quien fuera presidente, Domingo Díaz. Y bueno, parece que la familia vendió la propiedad y después ya vimos la desgracia que ocurre en este país, que no hay respeto por la historia ni por nada, ¿no? La echaron abajo. Primero la convirtieron en el Castillo del Millón, en un almacén, y luego ya la echaron abajo y ahí está el terreno. Pues aquí estamos en Casa Saldo, señores que nos escuchan y señoras que nos escuchan, porque en un rato vamos a hablar de esto que están viendo, los que nos están siguiendo por las redes sociales y por la página web.
vamos a hablar de estos murales. Este es uno de los. ¿Cuánto vale tu dignidad? Preguntan aquí los muralistas. ¿Cuánto vale tu dignidad? Y entonces observen ustedes que hay todo un arte. Esto es todo un arte. Ahora, ¿por qué me estás mostrando el letrero de Casa Salve? Para que la gente sepa dónde estamos también. Si no lo escucharon, lo están viendo por imágenes. Pero aquí estoy hablando de los murales y ese aparece con Casa Salve. Pero esos murales son parte de algún tipo de... Fíjese que yo quisiera consultar si... Exactamente, porque justamente ayer estaba leyendo un poco sobre la historia de Wynwood, que era una zona, bueno, inundada de criminalidad, de personas en situación de calle, y las autoridades en Miami, en Florida, empezaron a recuperar esa zona y ahora tal vez es una de las más populares de la ciudad. ¿Esto es parte de un proyecto? ¿Todo este tema de arte urbano? Sí, del cual vamos a hablar más adelante cuando lleguen nuestros invitados. Porque este no es el único. Este no es el único. Son varios murales que hay en la ciudad. Pero observen ustedes que no es un mural típico que vemos en Panamá y en otras ciudades del mundo, sino que es un mural, son murales que llevan un mensaje muy claro, ¿no? Como este que les leí. ¿Cuánto vale tu dignidad? Ahora, ¿son murales o grafitis, profe? No, son grafitis, pero como es un pero mural. grande. Sí, Claro. grafitis que son murales. Claro. Porque está en mural. O sea, igual, pero no nos vamos a enredar. Vamos a esperar que lleguen los invitados que nos van a explicar. Pero sí, como pregunta Gonzalo, son parte de un proyecto que se está desarrollando y que hay varios puntos del país, de la ciudad, perdón, de la cual ellos nos van a mencionar, donde están para que usted vaya y los aprecie. Los valores, se tome fotos, pero trate de captar el mensaje que le están dando. No, y además se puede utilizar, profesor, como ruta turística. Recordemos que si usted va a Bogotá, hay una ruta del graffiti. O sea, y se paga y es un recorrido turístico. Sí, sí, es correcto. Me gustó mucho este mensaje de aquí. ¿Cuánto vale tu dignidad? Y eso me gusta por el contexto al cual el país se aproxima, ¿no? El tema de las elecciones. Tú tienes que tener dignidad ciudadana. Y no porque te den una pacha de seco, o porque te den un suéter, o porque te den una gorra, tú por eso vas a votar. Que tú la recibas. Bueno, si quieres, recíbela. Pero no por eso decidas tu voto. Ten dignidad ciudadana. Ten dignidad humana. Ya llega un olor a pan. Eso le iba a decir, antes recién el Están invitado. horneando. No. No sé dónde voy a ir, pero voy a ir a buscar ese orapán a ver dónde Están es. horneando. No, qué bueno. Mira, mostrarme aquí una fritanga. No, están horneando pan aquí. Y pan de dulce están horneando también. Sí, como cinnamon, canelita, como le llaman. Leonardo, ¿qué le pasa? Flor, usted está... Él se olvidó tan Santana. Él cree que aquí van a pedir canelita. Sí, la que siempre tiene hambre soy yo. Ajá. Oye, aquí van a pedir pan de dulce. Flor, el aroma del pan es increíble. Aquí van a pedir pan de dulce. Van a pedir pambón. ¿No canelita? Canelita. No, Cinnamon. Cinnamon. Cinnamon, no. Pero sí es parte de un proyecto bien interesante, según me explicaron, en el cual hay varios artistas involucrados. Me imagino que habrá panameños, no sé si habrá extranjeros también, pero que tratan de dejar un mensaje que va más allá del arte, porque esto es un arte, esto es el grafiti y todo, objetivamente es un arte. Lamento por los que no les gusta, porque dice que afean la ciudad, que usan las murallas sin pedir permiso, que etcétera. Bueno, para gustos los colores. Para gustos los colores, pero es un arte. Que les guste o no les guste, que usen las murallas y las paredes, es otra cosa, pero de que es un arte, es un arte. Y más aún si ese arte tiene mensaje, pues ni hablar. ¿Quién está conectado? El invitado. Está